En la cena de Navidad, mi abuelo levantó su copa y sonrió al otro lado de la mesa. Entonces dijo, ¿te gusta la casa que te compré? Todos los tenedores se detuvieron en el aire. Parpadeé, confundida. ¿Qué casa? Por un segundo, nadie respiró. Entonces la mano de mi madre resbaló de su copa de vino, su rostro palideció. La sonrisa de mi abuelo desapareció. Empujó hacia atrás su silla, el sonido cortando el silencio. Enséñame la escritura ahora. Ese fue el momento en que todo se rompió. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera mi abuelo sabía aún, era que esta cena había sido planeada mucho antes de que se sentaran. 2 semanas antes de esa cena, no estaba pensando en escrituras ni casas. Estaba pensando en el alquiler atrasado, facturas pendientes y si los fideos instantáneos podían contar como cena 3 noches seguidas. Mi apartamento en Portland era pequeño, del tipo donde el calentador retumbaba más fuerte que mis pensamientos. Pero era mío, o al menos la única cosa que pagaba yo misma. Cada diciembre, mis padres gustaban de recordarme cómo la independencia forja el carácter. Lo decían justo después de publicar fotos de sus viajes de esquí y coches nuevos. Los mensajes de mamá siempre empezaban dulces y terminaban con un pinchazo. Deberías aprender a manejar el dinero como adultos. Nunca respondía. El silencio era la única forma de mantener la paz en nuestra familia. La única persona que nunca me hizo sentir pequeña era el abuelo Edward Brooks. Era todo lo que mis padres pretendían ser. Disciplinado, justo, poderosamente callado. Cuando tenía 22 años me dijo, algún día me aseguraré de que tengas un lugar propio. En ese momento, pensé que se refería a un consejo, no a una casa real. Amaba los planes, no las sorpresas. Por eso, cuando me llamó una semana antes de Navidad, sentí algo extraño en su voz. Dijo, este año tengo un regalo especial para ti. Me reí. Abuelo, no tienes que darme nada. Rió entre dientes. Oh, ya está hecho. No lo pensé de nuevo hasta esa noche, desplazándome por el teléfono, mirando las publicaciones de mis padres de su fiesta en Napa, vino tinto, sonrisas pulidas, todo subtitulado. La familia lo es todo. Parecía una broma de la que no formaba parte. Le conté a mi amiga Clara sobre la llamada. Estábamos en nuestra cafetería habitual, ambas encorvadas sobre portátiles, fingiendo trabajar. Ella sonrió con sorna. Regalo especial, ¿eh? Tal vez por fin se dio cuenta de que mereces más que sus obras. Sonreí, pero no llegó a mis ojos. O tal vez sea otra lección envuelta en lazo. Afuera, las luces navideñas parpadeaban contra la lluvia. Dentro, mi café se había enfriado. No lo sabía entonces, pero el regalo del que hablaba el abuelo no esperaba bajo un árbol. Esperaba para exponer todo lo que creía saber sobre mi familia. Unos días después, buscaba una factura de cliente en mi portátil cuando apareció un correo desconocido. Asunto: felicidades por la venta exitosa de la propiedad de Pacific Lane. Al principio pensé que era spam. Luego noté la dirección, Pacific Lane. Mi corazón dio un golpe rápido y doloroso. Era la misma calle que el abuelo mencionó años atrás, el lugar que dijo que encajaría con mi luz solar. Miré el mensaje de nuevo, mi garganta se apretó. Vendida. ¿Pero vendida a quién? Llamé a mamá, manteniendo la voz ligera. Oye, pregunta al azar. ¿Alguna vez el abuelo compró una casa en Pacific Lane? Hubo una pausa más larga de lo debido. Luego su tono se volvió etéreo. Oh, eso. No, el mercado se desplomó ese año. ¿Recuerdas? Nada salió de eso, ¿verdad? Dije lentamente. Porque recibí este correo raro. Su respiración se entrecortó. Angelina, no deberías abrir cosas que no son tuyas. Siempre piensas demasiado. Y así colgó. Me quedé allí, el teléfono zumbando en mi mano, tratando de dar sentido a lo que acababa de pasar.
Por primera vez, su calma sonaba a miedo. Esa noche no pude dormir. Cada crujido en mi apartamento parecía un susurro diciendo, mintieron. Indagué más, rastreando el correo hasta una oficina de agentes inmobiliarios en Lake Oswego. A la mañana siguiente, llamé, fingiendo ser una compradora interesada en ventas recientes. El agente confirmó que la casa se vendió hace 3 años bajo el nombre de Thomas Brooks. No sentía mis manos, mi padre y mi madre. La habían vendido y nunca me lo dijeron. Cuando el abuelo llamó después para confirmar la cena de Navidad, casi le conté todo, pero algo en mí se congeló. No estaba lista para ser yo quien le rompiera el corazón. En cambio, dije, por supuesto que estaré allí. Traeré el postre. Tras colgar, miré por la ventana la nieve cayendo, las luces de la ciudad borrosas a través del cristal. Clara envió un mensaje preguntando si estaba bien. Escribí, creo que mis padres robaron algo que era para mí. Ella respondió, entonces asegúrate de que te lo devuelvan ellos mismos. No respondí. Solo cerré el portátil, susurré a la habitación vacía. De acuerdo, entonces cena de Navidad será. 3 días antes de Navidad, conduje por la ciudad bajo lluvia helada hasta la oficina del abuelo. Su asistente Sara me saludó con su sonrisa calmada habitual, aunque algo parpadeó en sus ojos. Vacilación, tal vez culpa. Surcia. Solo quería dejar su regalo temprano, dije, tratando de sonar casual. Mis dedos temblaban alrededor de la pequeña caja envuelta. Ella vaciló, luego bajó la voz. El señor Brooks pensó que ya te habías mudado. Por un momento, las palabras no tenían sentido. ¿Mudado dónde? Sara miró alrededor. Luego sacó un sobremanila de un cajón. Habla de lo orgulloso que está de que por fin tengas tu propio lugar. El de Pacific Lane. Sentí que el mundo se inclinaba. Pacific Lane, repetí. Ella asintió, susurrando ahora. Lo compró hace 2 años. Dijo que estaba a tu nombre. Dijo que tus padres manejaron el papeleo. Sus ojos se suavizaron. ¿Realmente cree que has estado viviendo allí? Tragué saliva. ¿Puedo ver algo? Ella vaciló de nuevo. Luego me entregó en silencio una fotocopia de la escritura original, mi nombre, en negrita, inconfundible, y grapada detrás otro formulario, un acuerdo de venta firmado por Thomas Brooks, la firma de mi padre. Afuera, el frío me golpeó como castigo. Me senté en mi coche, agarrando los papeles hasta arrugarlos. Quería gritar, pero el único sonido era el tic-tac del intermitente. Me había olvidado de apagarlo. Esa noche, llamé a Clara. La vendieron, dije sin entonación. Tomaron lo que era mío y le dijeron que lo tenía. Ella estuvo en silencio un momento, luego en voz baja. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a la cena, dije. A la mañana siguiente, me reuní con Mark Steele, el abogado de toda la vida del abuelo. No le conté todo, solo lo suficiente para que frunciera el ceño. ¿Estarás allí, verdad? Pregunté. Me estudió. ¿Quieres que proteja a tu abuelo o exponga a tus padres? Ambos, dije, en ese orden. Cuando salí de su oficina, la lluvia se había convertido en nieve. Portland tenía calles silenciosas, glaciadas de blanco. Todo parecía limpio, intocado, salvo que yo sabía más. Conduje a casa, doblé los papeles de nuevo en la carpeta y los coloqué en mi bolso. Mi reflejo en la ventana parecía más calmado de lo que me sentía. Ellos creen que son los que tienen un plan, susurré. Pero yo también. La noche de Navidad llegó vestida de luz dorada y tensión silenciosa. La familia Brooks se reunió alrededor de una mesa demasiado larga para el número de corazones que aún se preocupaban. La araña brillaba. El cristal reflejaba llamas de la chimenea de mármol. La risa flotaba como humo de escenario. Bonita falsa, ensayada.
Me senté frente a mis padres, escuchando a medias sus historias sobre inversiones y vacaciones. Cada palabra raspaba mis nervios. El abuelo se sentó a la cabecera, la única persona cuya sonrisa aún parecía real. Siempre había sido el eje de esta familia, firme e inquebrantable. Me pregunté qué pasaría cuando se diera cuenta de que todo lo que construyó descansaba en mentiras. Levantó su copa. Por la familia, dijo cálidamente. El lápiz labial de mi madre captó la luz mientras sonreía de vuelta. Siempre. Capté su mirada por un segundo. Había algo detrás de su expresión, algo que parecía demasiado deliberado. Tuve que morderme la lengua para no preguntar por qué. La cena continuó con conversación educada, del tipo donde todos hablan pero nadie escucha. El abuelo preguntó por mi trabajo, mis clientes, si el negocio era estable. Está bien, dije, tratando de mantener la voz pareja. No tan rentable como vender la propiedad de otro, sin embargo. El tenedor de mamá tintineó contra su plato. ¿Perdone? Nada, murmuré, pero el calor ya subía en mi pecho. El abuelo rió suavemente, intentando aligerar el momento. Siempre fuiste aguda, Angie. Luego, casi como probando el aire, se inclinó ligeramente hacia adelante. Por cierto, ¿te gusta la casa que te compré? Por medio segundo pensé que había oído mal. La risa se detuvo. El zumbido de la araña se convirtió en silencio. Parpadeé. Mis labios se separaron, pero mi voz salió delgada. ¿Qué casa? La pregunta cortó el aire. La mano de mamá resbaló de su copa de vino tinto, derramándose sobre el mantel como sangre en la nieve. La mandíbula de papá se endureció. Los ojos del abuelo saltaron entre nosotros. La confusión se profundizaba. ¿Qué casa? Repetí más fuerte esta vez. El abuelo dejó su copa, el tallo chocando contra la madera. Su rostro cambió, la incredulidad cuajando en ira. Enséñame la escritura ahora. Papá intentó primero, su voz temblando pero defensiva. Papá, este no es el momento. Es exactamente el momento, cortó el abuelo, calmado pero afilado como cristal. Confíe en ti para gestionar esa propiedad para ella. La voz de mamá se quebró. Edward, por favor. Solo Lillian, dijo, ojos fijos en los de ella. No me insultes con otra mentira. Sara apareció desde la puerta lateral como si hubiera estado esperando la señal. Cada sonido en la habitación se sentía amplificado. El fuego crepitando, el reloj de pie tic-tac, mi pulso latiendo. Le entregó al abuelo un sobre marrón. Ni siquiera lo miró antes de llamar a Mark. Mark Steele entró con maletín en mano. Señor Brooks, dijo uniformemente. Me pidió que revisara algunas transacciones a principios de esta semana. Creo que querrá ver esto. Abrió el maletín, esparciendo documentos sobre la mesa. Vi los rostros de mis padres perder color. Mark señaló la primera página. Esta es la escritura de compra original. Compradora Angelina Brooks, firmada y notariada. Pasó a la siguiente página, y está vendida 3 meses después por Thomas Brooks. Transferencia de fondos confirmada aquí. La mano del abuelo tembló mientras trazaba las firmas. ¿Vendisteis su casa?, susurró. La que compré para su futuro, papá tragó saliva. Solo la estábamos gestionando. No estaba lista. ¿Lista para qué? Salté, la ira liberándose. Para tener algo propio, para dejar de necesitaros. Mamá extendió la mano hacia mí, desesperada. Cariño, lo hicimos por ti. Estabas luchando. Pensamos. Aparté mi mano. No, ¿pensasteis que podíais ocultarlo? El aire estaba pesado de calor, del tipo que precede a una tormenta. El abuelo se puso de pie entonces, lentamente, deliberadamente. La silla raspó el suelo con un sonido que hizo estremecerse a todos. A partir de este día, dijo, no habláis por ella de nuevo. Nadie respiró. Mamá empezó a llorar, el rímel corriendo por su rostro.
Edward, no queríamos herirla. Pero lo hicisteis, dijo en voz baja, y lo hicisteis mientras sonreíais al otro lado de mi mesa. Metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó una pequeña bolsita de terciopelo. Una llave plateada deslizó en su palma. Me miró. Era para ser tuya, Angie. Aún lo es. La colocó frente a mí. Mis manos no se movieron al principio. No podía. Mi garganta estaba apretada con algo entre alivio y duelo. Papá se levantó bruscamente, su silla volcándose. «Somos tu familia», gritó. «No puedes cortarnos por un malentendido». Los ojos del abuelo se endurecieron. «Tienes razón. Vuestra familia, pero no la mía». Silencio. Del tipo que resuena más fuerte que los gritos. La voz de mamá se quebró de nuevo. «Angelina, por favor, dile que podemos arreglar esto». Finalmente miré hacia arriba, firme. «No podéis arreglar algo que vendisteis». Mark recogió los papeles, colocándolos ordenadamente de vuelta en la carpeta. «Empezaremos los procedimientos de restitución por la mañana». Sara estaba silenciosa detrás del abuelo, su expresión ilegible. Tal vez piedad, tal vez satisfacción. El abuelo exhaló larga y pesadamente. «Feliz Navidad», dijo suavemente. «No a ellos, sino a mí». Apoyó una mano en mi hombro. La misma mano que una vez me enseñó a dibujar líneas rectas cuando era pequeña. «Siempre tuviste ojo para el equilibrio», murmuró. Mamá se cubrió el rostro. Papá se volvió, murmurando algo que no pude oír. No importaba. El sonido de sus excusas ya no tenía peso. Me puse de pie, la llave fría en mi palma, y miré alrededor de la habitación. Las luces del árbol parpadeaban. El aire olía a pino y traición. Había imaginado que la venganza se sentiría ardiente, pero se sentía silenciosa, como el final de una canción larga y triste. Cuando finalmente salí, el aire nocturno cortó mis mejillas. La nieve había empezado de nuevo, copos suaves flotando sobre la barandilla del porche. Detrás de mí, a través de la ventana, podía ver al abuelo aún de pie erguido, una silueta contra la luz cálida. Dentro, mis padres sentados pequeños y silenciosos, atrapados en sus propias mentiras. Susurré para mí casi una oración. Querían que ganara mi vida. Acabo de hacerlo. Y con eso caminé hacia la nieve, libre, fría y despierta por primera vez en años. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Nadie mencionó la noche anterior, pero todos sentían su peso. El coche de mamá y papá se había ido al amanecer, solo huellas gemelas curvándose por la entrada nevada. No se despidieron. El abuelo me encontró en la sala del sol sentada con una taza de café enfriada. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, del tipo que sigue a una decepción demasiado profunda para nombrar. Dijo suavemente, les di demasiada confianza. Pensé que el dinero nos mantendría honestos. Miré hacia arriba. Creíste lo mejor de ellos. Eso no es un error. Sacudió la cabeza. Me recordaste cómo se ve realmente la honestidad. Metió la mano en su chaqueta, sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había papeles frescos, mi nombre impreso claramente en la parte superior. La escritura de propiedad, sin firmas faltantes esta vez. Hice que Mark rehiciera todo anoche, dijo. Es oficial. La casa es tuya y la de ellos se manejará por separado. Mi garganta se apretó. Abuelo, ni siquiera sé si la quiero ahora. Sonrió cansado pero cálido. No tienes que mudarte de inmediato. Solo sabe que está esperando, como yo siempre que me necesites. Más tarde esa semana, las noticias circularon por los círculos empresariales de Portland. Thomas y Lillian Brooks habían sido retirados silenciosamente de varias juntas. La reputación de la familia Brooks, una vez pulida, ahora llevaba una grieta leve. Pero nadie fuera sabía la historia real. No me sentía triunfante. No me sentía vengativa, solo más ligera.
Tomando café con Clara, le dije que no gané nada. Solo dejé de perderme a mí misma. Ella sintió, sonriendo. Eso es lo que realmente parece ganar. Cuando salí de la cafetería, la nieve se había derretido en un brillo delgado en las aceras. Por primera vez en años, caminé sin mirar por encima del hombro. Una semana después, conduje a Pacific Lane. La calle estaba tranquila, bordeada de evergreens espolvoreados de nieve. La casa estaba allí, paredes blancas, ventanas altas, un porche delantero esperando como una mano abierta. Salí, el aire fresco y limpio, y sostuve la llave plateada a la luz de la mañana. Por primera vez, no me sentía hija de alguien o decepción de alguien. Solo yo. Giré la llave en la cerradura y susurré. Hogar. La justicia no siempre grita. A veces solo se pone de pie. Si esta historia te toca algo, comparte tus pensamientos y suscríbete para más historias familiares verdaderas, como esta.